Hola a todos, vamos a empezar a ver un poco más sobre el análisis schenkeriano. De eso se va a tratar esta clase. En realidad, lo que quiero también comentar previamente es que necesitamos un análisis que se aplique a la práctica musical. El análisis por sí solo tal vez no nos lleva a ningún tipo de conclusión y a veces por eso suele ser un poco aburrido o creemos que es innecesario, pero el análisis, por ejemplo, puede siempre estar relacionado con nuestra práctica musical. Por ejemplo, cuando leemos a primera vista, cuando tenemos que memorizar una obra, cuando tenemos que componer en un estilo determinado o con una dotación determinada para dar clases, etc. Es muy importante que nosotros podamos aplicar lo que aprendamos por medio del análisis en nuestra práctica musical. También no solo nos importa el cómo se hace una pieza o cómo se utiliza un determinado elemento musical, ya sea ritmo, armonía, etcétera. También nos interesa el por qué el compositor o el autor de esa obra hizo eso y tratar de aproximarnos pues a una intención sobre todo. Entonces, lo que es muy importante resaltar al final es que el análisis es una herramienta para que nosotros podamos llegar a entender la esencia de la música, su sentido o su significado, como sea que lo quieran ver. Porque al final el lenguaje musical, al igual que el lenguaje normal, pues bueno, se estudia a través de, claro, sus elementos, pero después nosotros podemos ir hacia algo más profundo. Comparándolo con el lenguaje justamente es como eh, la teoría sería exclusivamente saber pues la gramática, etcétera, pero eso no nos hace escritores, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, saber la gramática de la música, la sintaxis de la música tampoco nos hace compositores o buenos intérpretes, más bien es cuando esto nos ayuda a un entendimiento más profundo del lenguaje musical. Bueno, el análisis schenkeriano es importante mencionar que parte de las ideas de un teórico, compositor, musicólogo alemán, eh, que si bien tenía esta tradición del siglo XIX de que el análisis era mucho más rígido, dirigido hacia las teorías y sobre todo en una época en la que casi todo se orientaba a buscar verdades absolutas. En el caso de Schenker, de hecho él en varios de sus libros inicia con esta frase en latín, semper idem sed nod eodem modo, que significa siempre lo mismo pero no de la misma forma. Esto es muy importante porque resume muy bien a dónde quería llegar con su perspectiva del análisis musical. El análisis schenkeriano se centra en la música tonal y en sus estructuras básicas. Eso significa que el análisis schenkeriano se puede utilizar para estudiar la música que es tonal o que tiene alguna relación tonal. Esto lo aclara porque, por ejemplo, para música atonal, para música serialista, por ejemplo, el análisis schenkeriano no tendría una aplicación, al menos no directa, ¿no? Tal vez podríamos usar algunos criterios, pero no una aplicación directa de todo el método de análisis. Schenker partía de una premisa, decía que la música tiene estructuras simples que están debajo de la superficie. La superficie es la música que escuchamos y las estructuras, estas estructuras simples que están en el fondo, pues nos ayudan a sostener un discurso musical, ¿no? Es importante ver cómo esto implica la idea de sintaxis, el ordenamiento de las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, una melodía que vaya en esa dirección que una melodía que vaya en dirección opuesta. Si se fijan, la primera concluye, la segunda abre, ¿no? Si intercambiamos el orden, tenemos ya un sentido.
algo que abre y algo que cierra. En comparación con eso también podríamos verlo con el lenguaje, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos una frase en donde no todas las palabras tienen la misma función. Vamos a suponer, si nosotros planteamos una oración simple, ¿no? Por ejemplo, las flores del jardín están cada vez más hermosas. Claro que la frase completa es importante, pero tenemos que identificar que hay dos cosas que sostienen a toda la frase. Flores y la descripción final, que es hermosas. Flores hermosas, de eso se trata esa oración. Tal vez, claro, si solo digo flores hermosas, no entiendo todo el sentido. Pero si omito esas dos palabras, no puedo entender absolutamente nada, aun cuando conserve el resto. Por ejemplo, si digo las flores están cada vez más hermosas, omito la parte del jardín, aún así entiendo el mensaje. Entonces, por eso podríamos decir, regresar a esta frase, ¿no? Siempre lo mismo, pero no de la misma forma. Si yo quiero decir flores hermosas, puedo decirlo de muchas maneras distintas, aun cuando quiera decir lo mismo. Las flores del jardín de al lado son cada vez más hermosas. Algunas flores del jardín de mi vecino son cada vez más hermosas. Las flores de aquella maceta pequeña en el jardín de mi vecino, el que no tiene con quien platicar todas las tardes, son cada vez más hermosas. Es decir, ahí estoy diciendo de formas distintas lo mismo. No significa que no importe la manera en que lo digo. De hecho, eso es lo que construye el arte de la música y el lenguaje. Pero lo que es muy importante es encontrar en dónde están esas estructuras simples que yacen debajo de la superficie. Vamos a empezar a ver algunas cosas sobre elaboraciones. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza de Beethoven sobre unas variaciones sobre Dios guarde a la reina. Si nosotros vemos la melodía, vamos a ver solo la melodía del inciso A, tenemos muy bien. Ahora, si nosotros analizamos solo el tema, lo voy a volver a tocar. Ahora el tema que está en el inciso B. Podemos derivar varias cosas. Una es cómo la versión de Beethoven es ya una elaboración de la versión del tema. Si se fijan, agrega una bordadura en el primer compás, después agrega un arpegio, aquí está marcado como arpegio, a lo que vamos es un salto cordal, luego una bordadura nuevamente, cromática, apoyatura en el tercer compás, y bueno, una serie de elaboraciones rítmicas hacia el final. Eso independientemente del resto del contrapunto, ¿no? Pero digamos que la melodía, el tema está ya elaborado en la versión de Beethoven. Ahora, si vemos el tema, también ese tema ya tiene algunas ornamentaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el re es una nota que aquí está marcada como vecina, neighbor en inglés. Después vamos a hacer una descripción más clara a qué se refiere, pero digamos que en esta categoría entran bordaduras, apoyaturas y notas de escape. Después hay una nota de paso, ¿no? Tenemos muy claramente el do como nota de paso. También en el tercer compás una nota vecina, luego una nota de paso descendente y la apoyatura con notas de paso hacia el final. Es decir, todavía de esa versión que es el tema, podemos sacar una versión más simple, que es la que tenemos en el inciso C.
Si nosotros marcamos eso, tenemos también varias cosas que discutir sobre cuáles de todas las notas que están en el inciso C son más importantes, ¿no? Y justo en el inciso D ya se hace una elaboración de esas notas importantes y vean cómo encontramos justamente el diseño del que habíamos hablado hace un momento. Abre, y cierra. Si lo tocamos con la mano izquierda, tiene una lógica, sigue una lógica. Y vean cómo cada capa, si nos vamos de abajo hacia arriba, es una elaboración más a partir de una estructura muy simple. Hablando también de elaboraciones, hay ocasiones en las que tenemos algo que Schenker le llamaba melodía compuesta, un desdoblamiento de una melodía compuesta. Esto se refiere a un procedimiento que nos sugiere la existencia de más de una voz. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, varios ejemplos, a partir de una pieza para violín, y vean cómo hacia el final, en donde está el bracket, tenemos un diseño que está así. Si vemos la voz de arriba, es... Lo que trata de sugerir Schenker es que cuando tenemos este tipo de melodías, si nosotros marcamos las notas importantes de esa línea melódica, tenemos que el sol es cordal, luego el mi, nuevamente el sol y el mi, y luego el fa y el re. Son estas terceras que están desdobladas, por eso podríamos hablar de desdoblamiento. Y entonces esta melodía sugiere una estructura en tres voces. Lo mismo pasa con el ejemplo siguiente, el B. Tenemos una línea melódica. Perdón, ahí era si bemol. Nuevamente lo voy a tocar. Bien, lo que sugiere esta melodía es, vean como estos saltos muy grandes, no es que sea una melodía que tenga muchos saltos, ¿no? Las melodías en general suelen ser cantables. Lo que observamos más bien es una estructura que está también a partir de tres, incluso a veces más voces, hasta cuatro voces, ¿no? Entonces esta melodía que acabamos de escuchar se podría entender como un desdoblamiento de esta progresión a varias voces. Entonces hay veces que una melodía puede estar en realidad implicando más de una voz, ¿no? Y por eso tenemos estas melodías compuestas. Aquí tenemos otro ejemplo de melodía compuesta. En el análisis schenkeriano, el acompañamiento, si se fijan, no nos es tan importante como pues, cómo eso se puede acomodar de forma vertical, ¿no? Si se fijan, en realidad nos centramos en quién es la melodía principal, posiblemente en quién está en el bajo, pero no en todo el diseño de la melodía. Y también otra característica del análisis schenkeriano es que omite las duraciones, no se preocupa por determinar cuánto dura cada nota. No es importante, es como quitarnos un problema para centrarnos en algo más específico. Entonces esta melodía es así. Nuevamente tenemos esta idea el mi bemol y el mi natural no son parte del acorde, de ninguno de los dos acordes. Entonces es una nota de paso y luego una apoyatura cromática al fa. Las notas
en realidad que son cordales es el si bemol re y luego el do fa. Entonces también aquí implicaría ese desdoblamiento de... Si se fijan, escuchamos más o menos esta progresión. Muy bien, ahora con respecto a la armonía. Bueno, en el análisis schenkeriano mucho de la armonía se explica como bajo figurado. Por ejemplo, si nosotros tenemos suspensiones, las vamos a identificar como en el bajo figurado, 4-3, 7-6, etc. Cuando tenemos una cadencia auténtica, por ejemplo en el inciso B, vean que pone quinto y ahí pone 6-4-5-3. No es que esté el quinto en 6-4, de hecho es el primero en 6-4. Más bien que considera Schenker que toda esa progresión tiene función de quinto. Es un primero en 6-4, quinto en fundamental, pero la función es de quinto. Entonces eso es muy importante, resaltar que cuando aquí vemos ese 5 romano 6-4-5-3, no es un quinto en 6-4, sino un primero en 6-4 que se vuelve quinto. Pero se refiere a que está sobre el quinto grado, ¿no? Son los números con respecto al quinto grado. Entonces muchas veces vamos a ver este tipo de figuraciones, ¿no? En el inciso C es algo muy similar. En el inciso D, de hecho, hay la existencia de una nota pedal y como hay cambios de acorde sobre esa nota pedal, pero a pesar de que se está marcando como 5, el 6-4 sugiere un acorde de primero en 6-4, pero se refiere a que está sobre el quinto grado. Entonces, muchos de estos aspectos armónicos los vamos a describir como en bajo figurado. Bien, en aspecto de contrapunto, bueno, aquí creo que es muy claro notar cómo cada especie implica un paso más, ¿no? Nosotros tenemos aquí un cantus firmus, muy sencillo. Si lo vemos en primera especie, si lo vemos en segunda especie, esta sería una posible elaboración de este material en segunda especie. Es una elaboración de la primera. Y luego la tercera es una elaboración también. Vean que las notas principales siguen conservándose. La cuarta especie también sería una elaboración a partir de la primera. Casi están todas las notas, solo desplazadas. Y la quinta especie también una elaboración sobre la primera. Entonces, en sí, el funcionamiento de las especies ya nos deja ver esta idea que tenía Schenker sobre cómo cada capa puede ser una elaboración, y de hecho nos ayuda a describir muy bien cómo funciona el análisis schenkeriano, que es por capas, ¿no? Nosotros tenemos una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda, en donde podemos llegar, digamos aquí en este caso, las especies de arriba serían una capa superficial, tal vez la segunda especie sería una capa intermedia y la capa profunda sería la primera especie, junto con el cantus firmus. Entonces, también nos ayuda a entender muy bien cómo funciona, ¿no?, la reducción. De hecho, este es el ejemplo, ¿no? En inglés le llaman foreground, middle ground and background, pero es lo mismo que acabamos de decir. Superficie, luego capa intermedia y luego capa profunda, ¿no? Aquí está al revés, tenemos lo profundo hasta arriba, luego tenemos una capa intermedia y por último la capa superficial. Así vamos a acomodar nuestros análisis. De hecho, para hacer análisis schenkeriano normalmente nos sirve mucho tener las capas, todas las capas, pues de forma simultánea para comparar e ir de un plano al otro y sobre todo para tener todo en un golpe de vista, poder ver
las distintas capas de nuestro análisis. Ya casi para terminar, vamos a ver algunas elaboraciones melódicas básicas de las cuales habla Schenker en su método. Una es el arpegio. Un arpegio básicamente es la extensión de una función o de una nota. Entonces, es importante ver que es una elaboración, es una ornamentación, vamos. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Do, mi, sol, ahí está el arpegio, mi, sol, do, mi, no importa en realidad de cuántas notas sea, no importa si está en fundamental, en 6/3, etc. En general, un salto hacia otra nota cordal. Por ejemplo, el tercer compás es sol, mi, do, está más abierto, pero aún así se considera arpegio. Con los dominantes, aquí es importante, aun cuando la séptima se sale un poco de la teoría, tanto de las especies y en general de su preparación, pues se va a considerar cordal, ¿no? Entonces podemos considerar el arpegio desde la séptima. En el inciso B hay dos formas distintas de cómo se van a anotar los arpegios. En los gráficos de Schenker hay que anotar estas ornamentaciones. Por ejemplo, en el inciso B, el primer compás es incorrecto marcar con toda una ligadura y como un solo arpegio, aun cuando es el mismo acorde. La razón es que cambia de dirección. Vamos a considerar arpegio solo cuando va en la misma dirección. Entonces lo correcto sería marcarlo dos veces. Una, do, mi, sol, hasta ahí, y a partir de ahí comenzar la otra ligadura, sol, mi, do, sol. Entonces los consideramos dos arpegios porque cambian la dirección. En el caso del tercer compás, también está incorrecto. Y la razón aquí es no tanto el cambio de dirección, porque en realidad no sigue en la misma dirección, sino más bien el cambio de acorde. No podemos marcar como arpegio todas esas 6 notas, porque en realidad pertenecen a dos acordes diferentes. Entonces, eso también es muy importante. Solo podemos marcar dentro de una ligadura y con esa notación de arp, cuando es un solo acorde. Si cambia de acorde tendríamos que usar otra ligadura y otra indicación de arpegio. El último es el correcto, porque de ahí marcamos que son dos arpegios de dos acordes distintos, ¿no? Eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo, esta pieza para piano. Vean que prácticamente toda la elaboración son arpegios y además hay arpegios en distintos planos, ¿no? Hay arpegios, por ejemplo, en el plano de los 16avos, si lo queremos ver así. Pero después, si de esos 16avos observamos la primera nota, como está marcada con plicas, verán que también ahí son arpegios, ¿no? Son arpegios ascendentes. Vean como los 16avos marcan, por ejemplo, en el segundo tiempo, sol, do, mi, sol, eso es un arpegio, pero al mismo tiempo, cuando tomamos la primera nota de ese beat y la del siguiente, tenemos sol, do, mi, sol, do, mi. También un arpegio, digamos, en una escala un poco más profunda, realmente en una capa intermedia más bien, podemos ver que también está elaborado con arpegios. Entonces, aun cuando estas elaboraciones a veces son superficialmente fáciles de encontrar, ya cuando vamos hacia un plano intermedio profundo, también tendríamos que buscar este tipo de elaboraciones, porque esa es justo la idea que tiene Schenker, que estas elaboraciones aparecen en la superficie, y ahí es a veces muy fácil y muy obvio encontrarlas, pero también aparecen en capas intermedias y en capas profundas. Aquí tenemos otro ejemplo, vean cómo tenemos una forma de arpegio en combinación con el desdoblamiento de dos voces. ¿Por qué? Porque tenemos una línea melódica que dice es el re, fa. Si se fijan, no podemos marcar como arpegio el re, fa, la, porque hay un cambio de dirección, sería un arpegio roto. Pero lo que sí podemos observar es que el re del primer beat, luego el la del segundo beat y el fa del tercer beat construyen un arpegio, y en otra voz hay otro arpegio también de re menor, fa, re, la. Entonces esta es una combinación de arpegios como forma de elaboración, pero también del desdoblamiento en una melodía compuesta, ¿no? De dos voces. Entonces eso es muy importante de observar, ¿no? También se pueden utilizar en combinación.
Muy bien, otra elaboración importante es la nota vecina, que en la notación de Schenker se marca con una N, debido a que en alemán es parecido, la verdad no recuerdo la palabra exacta, pero vecino se traduce a una palabra que empieza con N. En esta categoría van a entrar distintos tipos de ornamentos. Por ejemplo, en el inciso A del primer ejemplo vemos una bordadura superior, eso aplica como nota vecina, también una bordadura inferior. En el C, lo que tenemos como N, que es el Fa, es una apoyatura. Entonces aquí ese Fa aplica como nota vecina. Nota vecina se referiría, para decirlo con más claridad, a notas que están por debajo o por encima de la nota cordal por grado conjunto. En el caso del D, tenemos una combinación parecida a la que encontraríamos en Fuchs, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos notas vecinas porque tenemos el Re y el Si. Ahora, hay un salto entre Re y Si, pero no son cordales. Entonces, la cordal es Do y por lo tanto las dos se consideran notas vecinas. También en esta categoría entrarían las notas escapadas. En el siguiente ejemplo vemos la elaboración a partir de un acorde de Do menor en el preludio de la fuga en Do menor de Bach. Y si ustedes ven, pues aquí es muy fácil encontrar las notas vecinas, ¿no? Tenemos el Re siempre marcado ahí como nota vecina y en la mano izquierda también siempre como nota vecina. Es una bordadura muy evidente, ¿no? Ahora, donde se vuelve un poco más complicado a veces de observar es cuando encontrar notas vecinas en niveles más profundos. Tenemos este ejemplo. Ese sería nuestro material. Está en Si bemol mayor. Perdón. Entonces aquí tenemos la melodía. Si nosotros analizamos un poco, vemos que aquí se podría tratar de un desdoblamiento también de dos voces. De hecho, dos bordaduras. Una en la voz inferior, que sería... El último Si bemol está entre paréntesis porque en realidad todavía no sabemos si va a sonar o no. Y en la voz superior, Re, Mi bemol, Re. Entonces, si se fijan, podríamos tomar en cuenta que este es el origen de nuestra melodía. Otra vez, escúchenlo y después vamos a ver si podemos apreciar esto en la melodía. Se alcanza a percibir, ¿no? Entonces aquí vemos una nota vecina, pero en un nivel más profundo debido a que la melodía es una melodía compuesta. Y bueno, otra elaboración melódica básica es la progresión. Schenker, para no meterse también en muchos problemas, en lugar de hablar, por ejemplo, de notas de paso, más bien él plantea la idea de la progresión lineal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una escala, do, re, mi, eso es una progresión de tercera y se marca así, 3 PRG. Si tenemos una escala de do a sol de forma descendente, ahí tenemos la progresión de cuarta, lo mismo la progresión de quinta siguiente. Ahora, lo que es muy importante es que vean lo que significa. Si yo tengo esa progresión de tercera y la marco con ese paréntesis, significa que la primera y la última nota son cordales. Lo mismo en el inciso B y lo mismo en el inciso C. Entonces, esta idea se traduce en esto. Bien, esta idea se traduce en esto. Esta idea se traduce en esto.
Las que nos importan, digamos, a la hora de marcar las progresiones son la primera, de dónde parte la progresión, y la última. ¿Qué hay de problemático con, por ejemplo, con el inciso A de abajo? El inciso A de abajo tiene un problema, que es que está marcando una progresión de do al fa y del mi al si, pero eso nos daría como resultado un acorde que no es un acorde tonal, ¿no? Tendríamos el mi como nota importante, porque de ahí parte la progresión, el si porque hasta ahí marcamos la progresión, y arriba tendríamos el do y el fa, y esto es un acorde que no es un acorde por terceras, por eso está marcado ahí con un signo de interrogación. Entonces lo correcto en ese caso sería marcar como el inciso B. En realidad la progresión va de do a mi, y más bien después el fa es una nota vecina. Abajo es lo mismo, una progresión de el mi al do, y luego el si es una nota vecina. Por lo tanto el acorde nos queda así. Y bueno, en el inciso C del segundo ejemplo, pues nada más hay que notar que si tenemos escalas cromáticas dentro, vamos a considerar siempre el rango del intervalo, ¿no? Entonces no es una progresión de 4 o de cuarta porque hay 4 notas, sino es de tercera porque el intervalo entre la primera y la última nota es de tercera. Bien, aquí vemos también varios ejemplos de cómo se puede traducir esto. Aquí estamos doblando una melodía en tercera. Y tenemos dos progresiones, una ascendente y luego la otra descendente sobre una tónica de sol, ¿no? O sobre una nota pedal en sol. Aquí lo que observamos es en niveles más profundos que podríamos esperar, ¿no? Vean cómo tenemos, ahora el nivel más profundo está arriba, el más superficial está abajo, que ya está en una reducción. Entonces vean cómo el inciso C está una línea melódica descendente. Si nosotros analizamos esto, sería lo mismo, la progresión es de tercera, de mi al do, el si es una nota vecina. Hay una progresión del re al si, sí, pero eso está en un nivel más superficial, por eso aquí está marcada no complica, sino solo con la ligadura y la 3 y la nomenclatura de la progresión de tercera. La aplica, se coloca a las notas que se consideran más importantes, en este caso el mi, re y el do. Entonces ese do si se omiten porque es una elaboración de una progresión de tercera mucho más sencilla. Y en el C, pues se toma en cuenta que el re es un acorde, una nota de paso, aun cuando cambie el acorde, y por eso es que en el inciso A solo tenemos mi, re, do. Y como su implicación de forma vertical sería el intervalo de tercera, do, mi. Aquí es algo similar, tenemos la pieza original hasta abajo. Otra vez. Que está elaborada con un salto y luego otra vez. Por eso es que en la última capa más profunda vemos que solo se queda el si, la, sol sobre un mi bemol. Bueno, pues por ahora sería todo. Esta es una pequeña introducción. Después ya empezaremos a ver algunos elementos más complejos del análisis schenkeriano, más desdoblamientos y otro tipo de formas en las que podemos encontrar los ornamentos. Y ya por último, en las siguientes sesiones también estaremos viendo un método de 4 etapas para hacer un análisis schenkeriano. Por lo pronto, les pido que tomen anotaciones sobre lo que está en esta clase y que puedan tratar de asimilar muy bien todo lo que hemos mencionado en esta clase. Les agradezco y nos vemos pronto.